Hola, vamos a comenzar la primera clase de la materia crítica a la teología moderna. Ahora vamos a estudiar el tema 1, que es la teología liberal. El problema que se enfrenta la Iglesia moderna es el cambio de teología. Teología es el conocimiento sistemático sobre la verdad de Dios. Muchos teólogos modernos han abandonado las verdades de Dios que la Iglesia ha creído y confesado tradicionalmente. A esto lo llamamos teología liberal. La teología liberal es el resultado del estudio crítico de la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo bíblico y la teología liberal? El cristianismo bíblico y la teología liberal difieren en asuntos esenciales. Podemos resumir del siguiente modo las diferencias entre el cristianismo bíblico y la teología liberal. Decimos que el cristianismo bíblico consiste en la vida y experiencia basadas en las correctas doctrinas cristianas. Consideramos que estas doctrinas son seguras e inmutables. Sin embargo, la teología liberal considera el cristianismo como ciertas experiencias y estilo de vida que están separadas de las doctrinas y piensan que las doctrinas pueden cambiar en cada generación. La teología liberal le da importancia a la doctrina cristiana. La teología liberal no le da importancia a la doctrina cristiana. Desde sus inicios, la teología liberal ha tratado la doctrina con liviandad. Schleiermacher, considerado padre de la teología liberal moderna, dijo que el corazón de la religión es la emoción y no la evidencia racional ni el debate. Dijo que Dios es una clase de experiencia, una entidad viviente. Albrecht Ritschl también dijo que la religión no debe ser algo teórico, sino que la salvación es vivir la nueva vida. Harnack también dijo que solamente puede ser confesada la religión experimentada por el hombre y todos los demás credos y confesiones de fe son hipocresías y son destructivas acorde a la postura de Jesús. Schleiermacher, Albrecht Ritschl y Harnack son los pioneros de la teología liberal moderna. De este modo, desde sus inicios, la teología liberal ha buscado la esencia del cristianismo en la experiencia o un estilo de vida separados de la doctrina. Según ellos, la doctrina tradicional del cristianismo no es importante. Sostienen que la doctrina puede cambiar frente al desafío de la filosofía y ciencia modernas. Sin embargo, para el cristianismo bíblico, la doctrina es importante.
Nosotros sostenemos que el cristianismo es la vida y experiencia basadas en doctrinas correctas. Doctrina significa expresar la verdad mediante palabras. La doctrina es esencial para el cristianismo. Vemos claramente en el origen del cristianismo la realidad esencial de la doctrina para el cristianismo. Los primeros predicadores del cristianismo no anunciaron alguna experiencia o estilo de vida, sino los hechos reales sobre Jesucristo. Doctrina es la explicación de estas realidades. Jesucristo murió en la cruz. Esto es un hecho histórico real. La explicación de que Él murió por nuestro pecado es una doctrina. Es la doctrina de la expiación. La verdad de que la doctrina es esencial para el cristianismo garantiza la doctrina correcta y rechaza la herejía. Esto es atestiguado también por las enseñanzas de la Biblia. Con más razón, las doctrinas del cristianismo son seguras e inmutables. La Biblia proclama claramente la naturaleza segura e inmutable del Evangelio. Gálatas 1, versículos 8 y 9 dice: Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál es la esencia de la teología liberal? En definitiva, la teología liberal es una ideología que no acepta la Biblia como palabra de Dios. La teología liberal considera a la Biblia un libro escrito por el hombre, con muchos errores, y la trata como un libro mitológico. Veamos a Karl Barth, considerado relativamente el más conservador de los teólogos liberales. Karl Barth sostuvo que es falsa la historia de la creación de Adán y la caída. También afirmó: ¿qué importancia tiene si es cierto o no que los personajes como Abraham o Moisés hayan sido productos de la mitología tardía? Además, sostuvo que la Biblia tiene errores. Veamos a un hombre llamado C.H. Dodd. C.H. Dodd declaró que la autoridad externa de la Biblia no es absoluta y que la revelación de Dios no fue dada en forma objetiva. Incluso dijo que la postura de la inerrancia de la Biblia atenta contra la religión y la moral pública. Pero estas declaraciones contradicen totalmente con los testimonios de la Biblia misma. ¿Qué dice Salmos 19, versículos 7 y 8? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. De este modo, la Biblia misma testifica de su perfección y exactitud. En el Nuevo Testamento, Lucas 1, versículos 1 al 4 dice: Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido.
Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús mismo testifica de la inspiración verbal de la Biblia. En Juan 10:35 el Señor declara que la Biblia no puede ser quebrantada. Aquí Jesús está declarando sobre la autoridad absolutamente divina de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 testifica que toda la Biblia es inspirada por Dios. Es una palabra valiosa que testifica no sólo sobre la inspiración de la Biblia, sino también sobre el origen divino de la Biblia y sobre su autoridad. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estas palabras testifican sobre la autoridad de los apóstoles, o sea, sobre la autoridad divina del Nuevo Testamento. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El Señor habla sobre la autoridad divina de la revelación del Nuevo Testamento, a la que nadie puede añadir ni quitar nada. De este modo, la Biblia es un libro digno de creer, confiable, y es la norma de autoridad divina para nuestra vida de fe. Esta es la convicción básica que creen por igual todas las iglesias protestantes, iglesias reformadas e iglesias luteranas. La correcta visión de la Biblia es el elemento más fundamental de la fe del cristianismo. La base de la fe del cristianismo es que la Biblia es nuestra única norma exacta e inerrante de fe y vida. Por eso, la teología liberal es una ideología que el cristianismo no puede aceptar. Se trata de una incredulidad similar a la de los saduceos de la época de Jesús, que no creían en la Biblia ni en el poder de Dios. Es una herejía. Debemos creer en la Biblia y rechazar la herejía. Ahora hablemos sobre el punto 2, la situación de apostasía. La teología liberal era una fuerza minoritaria al comienzo del siglo XX. Sin embargo, a finales del siglo XX llegaron a ser una fuerza muy grande. El problema actual de la teología liberal no está en algunos teólogos, sino en la mayoría de los pastores de grandes denominaciones. Las iglesias europeas apostataron tempranamente y las iglesias estadounidenses, luego de los años 1920, se volvieron cada vez más tolerantes. Hoy en día, la mayoría de las iglesias abrazaron la teología liberal. Pareciera que numéricamente no son muchas las iglesias verdaderas que creen en la Biblia y rechazan la teología liberal. Pero el cristianismo verdadero es el cristianismo bíblico. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Veamos primero los ejemplos de teólogos. En los años 1985, en Estados Unidos,
unas 125 iglesias protestantes y teólogos católicos romanos iniciaron un movimiento llamado Seminario Jesús, Jesus Seminary. Busqué en el periódico la conclusión que publicó este seminario en el año 1994. Dice lo siguiente. Primero, consideran que solo el 20% de las palabras de Jesús serían realmente de él, y consideran que en el Evangelio según San Juan solo un versículo pertenecería a las palabras de Jesús. Segundo, consideran que Jesús no sostuvo públicamente que fuera el Mesías. Tercero, consideran que Jesús sentía que era muy cercano a Dios, pero no un ser divino. Cuarto, consideran que Jesús no resucitó de entre los muertos. Quinto, consideran que Jesús no prometió su propia segunda venida. Estas son terribles herejías. En el año 1999, Robert Funk, que lideró el Seminario Jesús, expuso lo siguiente en una conferencia de Iglesias Cristianas Unidas de Estados Unidos. Primero, fuera del mundo material no existe Dios. Segundo, la idea de Charles Darwin destruyó completamente la doctrina de la creación. Tercero, los milagros divinos son un insulto contra la justicia y la perfección de Dios. Cuarto, la oración dirigida a un Dios que está más allá no tiene ningún sentido. La oración es una meditación. Quinto, Jesús no es un ser divino. Sexto, es una idea anticuada pensar que Jesús sea el Redentor. Séptimo, que Jesús haya nacido de una virgen es un insulto contra la razón moderna y contra la mujer. Octavo, la doctrina de la expiación no es racional ni ético. Noveno, Jesús no resucitó. Todas estas son afirmaciones de ideas heréticas y una terrible apostasía. Veamos el ejemplo de los estudiantes de teología. En el año 1976, un estudiante de teología llamado Noel W. Holyfield expuso su tesis de maestría en teología del Seminario Bautista del Sur. Contenía los siguientes resultados en una encuesta de su tesis. Ante la pregunta ¿cree en la existencia de Dios sin dudas?, afirmaron creer el 74% de los estudiantes del primer año de teología, el 65% de los estudiantes de tercer año y solo el 63% de los estudiantes de maestría en teología y doctorado. ¿Cree que los milagros registrados en la Biblia sucedieron realmente? Afirmaron creer el 61% de los estudiantes de primer año, el 40% de los estudiantes de tercer año y el 37% de los estudiantes de maestría y doctorado. ¿Estás seguro de que Jesucristo nació de una virgen? Afirmaron creer el 60% de estudiantes de primer año, el 33% de los estudiantes de tercer año y el 32% de los estudiantes de maestría y doctorado. ¿No creen que esto es muy grave? ¿Es posible que, sin creer en Dios, hayan ingresado al seminario teológico para ser pastores? ¡Qué terrible es perder progresivamente la fe a medida que estudian teología! Esta es la influencia de la teología liberal. Ahora veamos el ejemplo de los líderes de iglesias. El obispo John Spong de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. John Spong dijo que no existe un Dios personal
y que Dios como objeto de oración ha muerto. Según la revista New American de la fecha 26 de abril del año 1999, John Spong dijo: para que sobreviva el cristianismo, éste debe en primer lugar desechar las doctrinas como la naturaleza divina de Jesucristo, la encarnación, el nacimiento virginal, la resurrección, la ascensión y los milagros. Siendo obispo de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, tiene esta ideología liberal. Veamos el ejemplo de las grandes denominaciones históricas. Se puede ver que la teología liberal incluso en las grandes denominaciones históricas como la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos de América. La apostasía de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos de América data de hace mucho tiempo. El 26 de diciembre del año 1923, los pastores pertenecientes a la Iglesia Presbiteriana del Norte de Estados Unidos expresaron un manifiesto llamado The Auburn Affirmation. ¿Cuál es su contenido? Es un manifiesto contra las declaraciones que la Asamblea General expresó en los años 1910, 1916 y 1923. En el año 1910, la Asamblea General declaró que la inerrancia de la Biblia, el nacimiento virginal, la redención de Cristo, la resurrección física de Cristo y la realidad de los milagros de Jesús Cristo son 5 doctrinas esenciales de la Biblia y de la Confesión de Fe de Westminster. Pero la afirmación de Auburn sostiene que estas doctrinas no son esenciales a la Biblia ni a la Confesión de Fe de Westminster, sino simples teorías. Pero la afirmación de Auburn fue adoptada por la Asamblea General en el año 1924. Este fue el comienzo de la apostasía de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos de América. ¿Saben qué pasó en el año 1981? La Corte de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Unida de Estados Unidos decidió lo siguiente con respecto al pastor Mansfield M. Casman, que pertenecía y ministraba en dicha Asamblea General. El pastor Mansfield M. Casman había negado la naturaleza divina de Cristo, su impecabilidad, su expiación vicaria y su resurrección física. El presbiterio al que pertenecía defendió la opinión de Mansfield M. Casman y el caso llegó hasta la Corte de la Asamblea General. Sin embargo, la Corte de la Asamblea General justificó al presbiterio que defendió la postura de Casman diciendo que estaba en lo correcto. La Iglesia Presbiteriana Unida de Estados Unidos manifestó claramente que no tenía la intención de remover esta herejía. ¿Acaso no es esto una apostasía? La Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos era liberal desde temprano. Veamos uno de los ejemplos más recientes. C. Joseph Sprague, obispo de la Iglesia Metodista Unida de Chicago, dijo lo siguiente en una conferencia del Seminario Teológico de Denver en el año 2002. La mitología del nacimiento virginal de Cristo no procede de un hecho histórico. Yo no creo que la resurrección de Cristo signifique que su cuerpo haya revivido físicamente. El obispo de la Iglesia Metodista tiene ideas liberales.
Veamos el caso de la Iglesia de Inglaterra. Había un programa televisivo londinense de fin de semana llamado Credo. En el año 1984 mostraron las preguntas que les hicieron a 39 obispos de la Iglesia de Inglaterra. Mostraron las respuestas de 31 obispos. 11 respondieron afirmativamente que los cristianos deben considerar a Jesús como Dios y a la vez hombre, conforme a la correcta doctrina tradicional. Los restantes 19 dijeron que es suficiente que el cristiano considere a Jesús como el mejor representante de Dios. Tenían esta mentalidad abierta. 15 consideraban que los milagros del Nuevo Testamento eran agregados tardíos. Esto muestra la situación de apostasía de la Iglesia de Inglaterra. Veamos el caso de la situación de la Iglesia Unida de Canadá. La Iglesia Unida de Canadá era liberal desde temprano. El liberalismo de Corea proviene de la Iglesia Unida de Canadá. El último presidente general de la Iglesia Unida de Canadá fue el pastor Bill Phillips. En el periódico llamado Ottawa Citizen, de la fecha 24 de octubre del año 1997, respondió: "No creo que Jesús haya sido Dios. No creo que Jesús sea el único camino para llegar a Dios. No creo que Él haya resucitado de entre los muertos. Un hombre que es el presidente general de una denominación declaró esta clase de incredulidad". Veamos también dos pruebas que muestran la situación general de la Iglesia de Estados Unidos. Primero, veamos la explicación de una encuesta de Jeffrey Hadden. Jeffrey Hadden es un sociólogo estadounidense del año 1967. Hizo una encuesta a 10.000 ministros religiosos de Estados Unidos, de los cuales informa las respuestas de 7.441. A la pregunta, ¿cree usted en el nacimiento virginal de Jesús?, el 60% de los ministros religiosos de la Iglesia Metodista Unida dijeron que no. El 44% de los ministros religiosos de la Iglesia Episcopal Americana dijeron que no. El 49% de los ministros religiosos de la Iglesia Presbiteriana Unida dijeron que no. Y el 34% de los ministros de la Iglesia Bautista Americana dijeron que no. También estaba la pregunta, ¿cree usted en la resurrección física de Jesús? El 51% de los ministros de la Iglesia Metodista Unida dijeron que no. El 30% de los ministros de la Iglesia Episcopal Americana dijeron que no. El 35% de los ministros de la Iglesia Presbiteriana Unida dijeron que no. El 34% de los ministros de la Iglesia Bautista Americana dijeron que no. Otra pregunta era, ¿cree usted que hoy en día existen los demonios en el mundo? El 62% de los ministros de la Iglesia Metodista Unida dijeron que no. El 37% de los ministros de la Iglesia Episcopal Americana dijeron que no. El 47% de los ministros de la Iglesia Presbiteriana Unida dijeron que no. Y el 34% de los ministros de la Iglesia Bautista Americana dijeron que no. Otra pregunta es, ¿cree usted que la Biblia es la inerrante palabra inspirada de Dios para los asuntos de la fe, la historia y el mundo? El 87% de los ministros de la Iglesia Metodista Unida dijeron que no. El 95% de los ministros de la Iglesia Episcopal Americana dijeron que no. El 82% de los ministros de la Iglesia Presbiteriana Unida dijeron que no. Y el 67% de los ministros de la Iglesia Bautista Americana dijeron que no. De este modo,
Nos encontramos en una situación de distorsión del pensamiento teológico de muchos ministros religiosos. Presentaremos una última evidencia. Explicaremos los resultados de la encuesta del Grupo de Investigación Barna. Es el informe de la última investigación. El Grupo de Investigación Barna dijo en el año 2004 que el 49% de los pastores protestantes de Estados Unidos niegan las siguientes convicciones centrales de la Biblia. Primero, existe una moral absoluta basada en la Biblia. Segundo, la enseñanza de la Biblia es precisa. Tercero, Jesús no tiene pecado. Cuarto, Satanás existe realmente. Todas estas son verdades bíblicas. Sin embargo, la encuesta reveló que el 49% de los pastores protestantes niegan estas verdades. Es algo terrible. Si vemos la proporción de los pastores con la fe correcta, la Iglesia Metodista es la más baja, con el 27%. La Iglesia Bautista del Sur es la más alta, con el 71%. Podemos darnos cuenta claramente cuántas iglesias estadounidenses fueron influenciadas por las teologías liberales. ¿Acaso esto no es apostasía? El Señor profetizó que en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas. Mateo 24, versículos 11 al 24. Pablo profetizó que justo antes de la segunda venida del Señor va a haber apostasía, o sea, distorsión de la fe. Segunda de Tesalonicenses 2:3. En especial, es algo realmente grave la apostasía de los teólogos, pastores y las grandes denominaciones históricas. La levadura del liberalismo se ha expandido por muchas iglesias del mundo. Esta levadura no se removerá. Se está cumpliendo y se cumplirá fielmente la profecía de la apostasía de los últimos tiempos. Pero los fieles siervos de Dios deben estar despiertos, reconocer la apostasía de la iglesia moderna, reprenderla, discernir, diferenciarse y establecer las verdaderas iglesias. Los verdaderos siervos deben discernir esta era de la apostasía, transigencia y confusión. Ruego que se aferren en el camino correcto. Ruego que obedezcan únicamente toda la palabra de la Biblia, tengan comunión con los creyentes fieles y sean fieles delante de Dios. Aférrense del cristianismo tradicional, ortodoxo y bíblico. Aquí finalizamos la primera clase de la crítica a la teología moderna. Muchas gracias.